Dios le bendiga, muy buenas noches. Saludamos a todos los que hoy se conectan por medio de Facebook Live. Gracias a Dios por la oportunidad y damos gracias a todos los que se están conectando continuamente por medio de este Facebook. Damos gracias a Dios porque hay muchos milagros y muchos testimonios que nos han estado llegando estas últimas 2 semanas a través de Facebook Live. Así que los bendecimos y deseamos que usted sea lleno del Espíritu Santo como nosotros somos. Damos un aplauso a ese nivel que se conecta por medio de Facebook Live. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmo 84 y hoy voy a continuar con la lección número 7 del Dale que le damos por ahí. Voy a resumir la lección. Si alguien tiene el manual, ahí lo puede leer. El manual del elemento 3. Si no, escucha la palabra mediante la predicación. Amén. Veníamos en la enseñanza consecutiva del Dale y estamos hablando sobre la importancia o el poder de congregarnos. Y hay mucho que hablar sobre el congregarse. Para muchos congregarse solamente tiene que ver con una cuestión de costumbre, para otros tiene que ver solamente con una cuestión de rutina, para otros congregarse es una obligación, para otros congregarse es un dolor de cabeza. Al fin y al cabo hay muchas maneras en que podemos ver el hecho de congregarnos en una iglesia. Pero cuando entendemos el principio y cuando entendemos la profundidad de lo que significa o el poder que tiene el congregarnos conforme a lo que las escrituras dicen, entonces nosotros vamos a poder sacarle provecho y bendición y edificación a nuestra vida por medio de congregarnos. Amén. Así que vamos a leer un salmo, el Salmo 84, y en los 12 versículos que tiene, quiero explicarlo. El salmista o el escritor expresa lo que para él significa congregarse. Y el hecho de entender lo que significa congregarse es lo que usted puede sacar provecho. Mire, dentro del reino de Dios, lo que usted y yo no entendemos, de eso no le sacamos nada de provecho. Si hay algo en la Biblia que usted no entiende, yo le prometo que eso no lo bendice para nada. Si hay algo en la palabra de Dios que usted dice, yo esto no lo entiendo o esto yo no lo acepto, ese principio a usted no lo bendice para nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que usted entiende y lo que a usted es revelado, eso es lo que a usted le da provecho y bendición de parte de Dios. Amén. Salmo 84, de 1 en adelante, dice lo siguiente: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los actos de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haga casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesar el valle de lágrimas lo cambian en fuente, como la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Porque soy escudo, es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Amén. Aquí la escritura de este salmista, se entiende que el salmista es uno de los hijos de Coré, no es literalmente David. Sin embargo, no interesa quién lo haya escrito, sino lo que el salmo revela o la expresión de este escritor dice. Curiosamente, a través de los años y la historia de la iglesia, se registra un bajo porcentaje del interés en la gente de congregarse. Así como todo el sistema en el que vivimos se va resumiendo, se va actualizando y cada vez las cosas son más sencillas, más fáciles, más prácticas y más cómodas, para muchos tratan de meter en el mismo sistema o en el mismo diseño el congregarse. Mucha gente dice, pastor, yo le doy gracias porque yo ahora puedo ver las prédicas por internet y no necesito ir a la iglesia. En realidad lo que transmitimos no es para los de aquí, lo que transmitimos para muchos hermanos
pero en realidad el hecho o el deber de congregarnos va mucho más allá de asistir. El hecho de congregarnos o el deber de congregarnos va mucho más allá de participar. El hecho de congregarnos tiene que ver con que donde nos congregamos, más de 2 o 3 provocamos la manifestación de la presencia de Dios. Ese es el secreto principal, o le llamemos la revelación principal del hecho de congregarnos. El templo o la iglesia o este lugar donde usted se congregue es el lugar donde la presencia de Dios se tiene que manifestar. En el Antiguo Testamento el templo era simbólicamente el lugar donde Dios habitaba. Allí sabemos que estaba el arca del pacto y eso era suficiente para entender que Dios estaba ahí adentro. El sumo sacerdote entraba una vez al año, ofrecía sacrificio, Dios respondía o Dios no toleraba el sacrificio, etc. El asunto es que todo estaba resumido o todo estaba apuntado a un lugar físico. En el Antiguo Testamento el lugar físico era muy importante y necesario. Por eso en el Antiguo Testamento encontramos consejos donde Dios le dice a Moisés que le instruyera al pueblo a congregarse, a asistir, a ir al templo, porque en ese tiempo el templo simbólicamente era el lugar donde Dios estaba. Pero de Cristo para acá, de la muerte y de la resurrección de Cristo para acá, no digo que el templo deja de ser importante, pero el templo deja de ser principal, porque ahora la presencia de Dios ya no habita en una caja de madera con oro, ahora la presencia de Dios habita en las personas. Cuando decimos amén. Entonces lo principal, un aplauso al Señor, lo principal ahora no es el lugar, lo principal es que la presencia de Dios esté en nuestra vida. ¿Amén? Así que lo importante no es el lugar. Hay 3 o 4 puntos que están en el manual, no sé si alguien lo tiene por aquí, creo que ninguno lo trajo, porque no lo estábamos usando, pero hay 3 o 4 puntos en el manual importantes que quiero que podamos ver para entender el hecho de congregarse. Primero que nada, nadie puede sostener una vida de congregarse si no tiene un deseo de hacerlo. Hay mucha gente que dice, pastor, yo en el punto me aburro, pastor, yo llego tarde a propósito porque la alabanza me aburre, pastor, yo llego tarde porque no quiero escuchar testimonio, pastor, yo llego tarde despuésito que sé que ponen la ofrenda, ¿verdad? Después que ponen la ofrenda, yo acepto la demanda de la ofrenda, entonces despuésito de eso yo llego, porque no me gusta dar ofrenda, porque yo creo que los diezmos y la ofrenda ya no son para este tiempo. Hay una versión por ahí que andan diciendo eso. Entonces hay muchas maneras que una persona puede interpretar el hecho de congregarse, pero cuando no hay deseo de congregarse en la casa de Dios, es el primer síntoma de que no se entiende por qué y para qué debemos de congregarnos. Número 1, dijimos, la presencia de Dios se manifiesta en el templo cuando 2 o 3 estamos reunidos por la misma causa de buscar a Dios. Segundo, debe haber un deseo de estar en la casa de Dios para 3 cosas principales. Número 1, para adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? Número 1, para adorar a Dios. Número 2, para escuchar la palabra de Dios. El templo es un lugar donde Dios se manifiesta y su palabra se convierte en alimento para nuestra vida. Y tercero, el templo es un lugar para convivir con los hermanos en Cristo. Entonces, número 1, adoración. Número 2, palabra. Y número 3, convivencia. Es necesaria tanto la adoración a Dios como la convivencia entre los hermanos y como la revelación de la palabra. Me asusta a mí en muchas iglesias, en muchos países del mundo, donde el culto o el servicio termina y un minuto no queda nadie en el lugar. No dieron chance de saludarse, no se dieron chance de expresarse el cariño, no se dieron chance de preguntar, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tus hijos? Donde no hay convivencia, hay falta de la presencia de Dios. Porque Dios se mueve en la unidad de su pueblo. Dios se mueve en la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo me dicen amén? Entonces, si no hay convivencia, difícilmente hay una adoración verdadera. Porque no acepta Dios adoraciones individuales en el templo. Las acepta en la casa, las acepta en el carro, las acepta en el pasillo de la oficina, las acepta en donde usted esté solo. Pero cuando venimos como hoy a congregarnos, a reunirnos, la adoración es colectiva. La adoración es la adoración del cuerpo, esa es la que Dios acepta. Cuando me dicen amén. Pero yo no puedo adorar a Dios de verdad aquí si yo estoy distanciado de la hermana Carla. Si yo no tengo una buena amistad con el hermano, una buena relación de convivencia, yo no puedo presentar una ofrenda
Es más, le voy a dar una mala noticia. Si usted no está bien con su hermano, cuando usted trae la ofrenda financiera, si usted su ofrenda, eso no tiene poder. Así que usted está perdiendo dinero cuando está haciendo eso, si no está en comunión. Porque la ofrenda y el diezmo hablan de ti. Y no puede usted presentar una oración agradable delante del Señor si usted no tiene convivencia y comunión con los hermanos. Así que es necesario convivir y mantener una buena comunión con los hermanos. Amén. Por eso siempre digo, salúdese, no se vaya sin darse un abrazo, sin bendecirse. ¿Por qué? Porque en esa unión y en esa comunión se sostiene y se construye la presencia de Dios. ¿Por qué hablo de construir la presencia de Dios? Porque Dios va a ir dándonos de su presencia conforme nosotros trabajemos por ella. Dios no va a descender en cualquier lugar. Dios está en todo lugar, pero no en cualquier momento no en cualquier lugar se va a manifestar. Él se va a manifestar donde todos los pronósticos estén conformes a su palabra, donde todas las conductas, las actitudes estén conformes a su palabra. Por eso que todo el pueblo se tenía que reunir y muchos tenían que ir al templo para ofrecer holocausto, para ofrecer sacrificio, para ofrecer las ofrendas y escuchar la respuesta de Dios a través de su sacerdote. Hoy nosotros no tenemos nada que hacer de eso, gracias a Dios, porque la gracia de la muerte y la resurrección de Jesucristo corrió y corrió todo eso y nosotros tenemos acceso directo. Pero si hay un principio en la Biblia de que usted y yo nos debemos de congregar para estar los hermanos juntos en armonía. El Salmo dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él va a estar ahí, pero tenemos que estar en armonía. Tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar en el mismo sentido. Y cuando en el mismo sentido hay un acuerdo, entonces Dios comienza a manifestarse. Por eso hay tantas iglesias, pequeñas, medianas, grandes y megas, donde Dios no se manifiesta porque no hay acuerdos de comunión. No hay una adoración genuina. Yo no puedo llegar al cielo si estoy peleado con algo. Yo no puedo llegar al cielo si estoy enemistado con los hermanos. No puedo llegar al cielo. Es un principio bíblico. Dios no acepta mi oración. Dios no acepta mi ofrenda. Dios no acepta ni siquiera mi persona. Si yo me presento ante Él con una ofensa de por medio, no soluciona nada. Por eso es que la iglesia, el templo, es un lugar de adoración. No es un club social. Y muchas iglesias se han convertido en un club social. Muchas iglesias se han convertido donde se le pone la luz al puro pastor y no al pueblo. Muchas iglesias se han convertido en lugares de entretenimiento para la gente. Los liderazgos ya no saben qué hacer para que la gente no se le vaya, entonces empiezan a inventar entretenimiento para entretener a la gente. Esta iglesia, pequeñita como está, no es un lugar de entretenimiento, aquí es un lugar de la presencia de Dios, donde se imparte la revelación. ¿Por qué? Porque no es un lugar de entretenimiento, porque yo no soy payaso. Yo no pastor, ¿entiendes? Yo era payaso, no tenemos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien, tiene que haber un deseo de alabar a Dios, tiene que haber un deseo de ser edificados en la palabra y tiene que haber un deseo de tener comunión. Si usted no anhela estar con los hermanos para que Dios se manifieste, usted está perdido. Si usted está en el evangelio incorrecto, usted está en la religión incorrecta. Es necesaria la comunión entre los hermanos. No puede estar enemistado el pie del brazo, porque los dos tienen que llevar adelante un cuerpo. Entonces es necesaria la comunión entre nosotros. Amén. Y comunión, pues, ¿qué onda, hermano Iván? ¿Qué le diga? Eso no es comunión, es un saludo. Comunión es platicar, comunión es entablar relación, comunión es establecer propósitos, acuerdos juntos a un futuro cercano, mediano o lejano. Eso es comunión. Tener principios y metas en común para poder llegar a cierto propósito como cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? El salmista también menciona y dice dichoso. Dice dichoso el que habita, ¿sí?, en el templo. Bendecido. ¿Por qué motivo? Porque el tiempo que usted invierte en venir a congregarse es el tiempo que Dios invierte en moverse a favor de la iglesia. Escuche eso. El tiempo, las horas que usted invierte en venir a congregarse es el tiempo que Dios invierte en moverse a favor de la iglesia. Dios quiere hablar, sí, todos los días. Dios tiene algo que decir, sí, todos los días.
Dios quiere moverse en favor y en bendición de su pueblo, sí, Dios lo quiere hacer siempre. Pero para eso Él busca que nosotros estemos juntos, congregándonos en comunión para que Él lo pueda hacer. Hay propósitos del cielo que no van a venir jamás a la tierra, a menos que la tierra esté unida. Nunca hay cosas que nunca van a ser notorias, ni reales, ni cumplidas, a menos que el cuerpo de Cristo esté en comunión. ¿Cuántos se acuerdan de aquel tiempo, no hace muchos meses, donde oramos 2 semanas consecutivas? ¿Se acuerdan que cancelamos toda la actividad y nos pusimos a orar de lunes a viernes? ¿Qué pasó a las 2 semanas? Empezaron los milagros, empezaron las respuestas. Dios comenzó a contestar las oraciones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos pusimos de acuerdo 2 semanas en un solo propósito. La iglesia tiene más poder unida que individual. La iglesia tiene poder cuando hace propósitos en conjunto, en cuerpo, en algo colectivo. Cuando hay una unión y hay un propósito junto como iglesia, el diablo se tiene que hacer a un lado. Escuche esto, el diablo opera en la individualidad. El individualismo es un sistema tan satánico, aplicado me refiero a la iglesia. Si el individualismo entra en la iglesia, entran las divisiones, entran las separaciones, entran los desacuerdos y los próximos problemas son que esa iglesia se muera. ¿Por qué motivo? Porque hay individualismo. ¿Qué es el individualismo? Pensar en mí, solo todo para mí, todo lo que yo tengo, mi propósito que conceda a mi manera para establecer mis propósitos dentro de lo que debe ser el reino de Dios. Y esa iglesia, ese cuerpo, esa familia, lo que fuera ese proyecto, tiene corto plazo de vida, muere enseguida, muere muy pequeño, muere muy joven. ¿Por qué motivo? Porque Dios no acepta individualismo, Dios es un Dios de cuerpo. Amén, amén. Entonces, cuando la iglesia se congrega en un solo propósito, para un solo propósito, entonces donde Dios empieza a mover poderosamente. Y donde el diablo, el enemigo de Dios y los hombres, ve la unidad de la iglesia, que el diablo se tiene que hacer a un lado, él y todos sus planes. ¿Cuándo se quiebran los planes de Satanás en una ciudad? Cuando hay una iglesia unida. Cuando hay una iglesia que se congrega con el propósito de adorar a Dios, pero esa iglesia está unida. Mire, usted y yo quizás desconozcamos un poquito el movimiento del ambiente satánico en la ciudad. Pero no crea que porque usted no lo ve, no crea que no existe. Hay mucho movimiento satánico continuamente en las ciudades, aquí en estas ciudades también, en la ciudad de la gente nos ve también. Hay movimientos de hechiceros, de brujos, de adivinos, movimientos de prácticas satánicas, de cultos satánicos continuamente. Y donde la iglesia está resumida, la ciudad está gobernada por esa atmósfera. Por eso es que suceden tantas cosas críticas y tantas cosas fuertes en las ciudades. De repente hace poquito un pastor me habló de la Argentina y me dijo: pastor, están sucediendo cosas raras. Y lo curioso es que lo que sucede es todo ese mismo factor. ¿Qué pasa? Le dije: hay muchachos de entre 15 y 21 años que se están ahorcando. Es un montón de casos que está sucediendo en esta ciudad de muchachos de 15 a 21 años que se están ahorcando. Inmediatamente dije: es un espíritu que está posicionado en la ciudad, alguien está conjurando demonios, alguien está trabajando en esa ciudad, pero el problema no es lo que hagan los que sirven a Satanás, el problema es lo que no hace la iglesia. Así que hay que tiene que unir a la iglesia, meter en ayuda a la iglesia, que todo el mundo se perdone, que todo el mundo se ponga de acuerdo, que estén en el mismo sentir, y ese demonio va a huir de esa ciudad. Así que el pastor puso a todo el mundo a trabajar como le indiqué, y a los pocos días, a las pocas semanas, el índice de suicidio bajó del 100% al 1%. Así que hasta que ese flagelo desapareció de aquella ciudad. ¿Por qué? ¿Por una indicación mía? No. Porque la iglesia se puso en acuerdo para tomar autoridad sobre la ciudad. Pero para que una iglesia tome autoridad sobre la ciudad, la iglesia tiene que estar unida, tiene que estar en acuerdo con propósitos definidos en común. Entonces el reino de la tierra va a retroceder y el reino de los cielos se va a establecer en el total interior. Pero la iglesia tiene poder para hacer eso. No debemos congregar para adorar a Dios. Cuando adoramos a Dios, el cielo desciende a la tierra. El trono de Dios viene a un lugar, no importa la cantidad. La Biblia asegura que con 2 o 3 somos más mejor, pero con 2 o 3 en acuerdo para un propósito del cielo, la tierra es bendecida y la tierra recibe el trono de Dios.
Así que nosotros como iglesia queremos el trono de Dios en la ciudad. Nosotros como iglesia queremos a Dios habitando la ciudad. No queremos que venga de vez en cuando a la ciudad bendecida. Lo queremos habitándola. Queremos que las almas se sanen, que los enfermos sean sanados y que los oprimidos sean liberados. ¿Cómo se logra eso? Con una iglesia unida, con una iglesia que ora por un mismo propósito. Si, escuchen, aquí va la primera piedra de la noche. Si usted en sus oraciones solamente ora por sus necesidades, usted es un egoísta individualista con doctorado. Hay gente que en la oración ni se acuerda a los vecinos porque no les importa. Hay gente que no ora por los vecinos porque tuvo una mala experiencia con el vecino o la vecina. Hay gente que ora por la ciudad porque no le interesa la ciudad, le interesa sus bienes en común y su bendición y su prosperidad personal, no le interesa, no, pero no del rey. Entonces, cuando la iglesia se une, llega al acuerdo y concluye en que tiene que orar y bendecir la ciudad. Ahora, la gran pregunta de muchos es: ¿por qué yo tengo que bendecir al que no conozco? ¿Por qué yo tengo que darle al que no conozco ni me ha hecho un bien? ¿Por qué yo tengo que interceder por alguien enfermo que ni siquiera sé cómo se llama? ¿Por qué? Sencillo, porque usted es un hijo de Dios. Si usted no lo quiere hacer, usted tiene un problema de identidad y de relación con Dios. Ahí se tiene que arreglar con ella, no cosa nada de oro. Hay mucha gente que no le interesa a la gente. Entonces me preguntan qué hace usted con la iglesia. ¿Y alguien dijo? Esa es la razón. Lo que a nosotros no nos interesa, Dios no lo puede hacer. Porque la entrada a la tierra de Dios somos la iglesia. Dios va a hacer lo que la iglesia, en lo que la iglesia se mueva. Por eso la necesidad de congregarnos, pero la necesidad de invitar gente, otra vez en la misma piedra de hace meses. Sonríame que Cristo le ama. El invitar gente es preocuparnos por otros. Quizás orando por algo yo jamás gané nada, ni dinero, ni beneficios, ni bienes, ni nada. Pero el hecho de orar por alguien, estoy operando a favor del reino de Dios y estoy entendiendo que soy parte de un cuerpo y no soy algo individual de una religión. Es increíble, escuchen, es increíble el porcentaje de individualismo que hay metido en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se entiende para qué me congrego. Mucha gente dice: yo voy a la iglesia el domingo o el día de la reunión para que Dios me eche la bendición de la semana. Yo voy el domingo o el día de la reunión a la iglesia para que Dios me ayude con mi familia, matrimonio, finanzas, lo que fuere, como si yo fuera una de esas máquinas expendedoras de bote de soda. Me meto el botón y la moneda y que Dios me dé la bendición. Eso es lo que hace mucha gente. Por eso muchos les aburre venir a la iglesia. Por eso muchos les aburre la alabanza, les aburre la adoración. Ni hablar de la oferta y la predica hasta por ahí más. Por eso mucha gente está mirando al reloj y a qué hora termina este hombre, porque ya me quita dormir, porque mañana trabajo temprano. Si usted viene una sola vez en la semana, después viene el fin de semana, que se tarda tantitos minutos, ¿qué le va a hacer? Porque está en la casa de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta. Me estoy explicando acá. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo lo demás queda en un segundo lugar. Pero mientras usted no valore la presencia, no va a valorar al cuerpo. Mucha gente dice: yo amo a Dios, pero con el hermano no quiero de Dios. No puedo amar a Dios de esa manera, porque el mismo Dios que yo digo que amo es el mismo Dios que Él ama. Y no podemos estar distanciados por ese motivo. Si no estamos los dos deshonrando al Dios que decimos que amamos. Por eso cuando venimos a congregarnos, debemos de venir con un deseo, con un anhelo de estar en la presencia de Dios. Yo sé que usted puede venir cargado con un montón de cosas en la cabeza, con problemas, con preocupaciones, responsabilidades todavía no solucionadas y todo lo demás, y yo lo entiendo y está bien. Pero cuando la presencia de Dios está en un lugar, todo lo demás tiene un segundo término y Él es lo principal entre nosotros. Y es una honra y una doble bendición que Dios deje su trono para descender entre nosotros, para moverse a favor de la iglesia. Es una bendición. Es una bendición que usted venga a ser elegido, si usted quiere ser
nosotros el congregarnos tenemos que cambiarnos la ideología de que hoy es domingo y hoy es martes. O que tal día tengo que estar porque ni modo yo tengo una responsabilidad de conectar un cable, de prender la luz o lo que sea. Olvídese de eso es parte del privilegio de servir a Dios. Pero nuestro sentido principal es estar en la casa de Dios y la casa de Dios la hacemos todos nosotros. Si usted no viene a la casa le falta un lugar. A esa casa le falta una habitación cuando usted no viene. Ahora déjenme decir algo de paréntesis, no quiero que suene mal. Usted venga o no venga, Dios sigue siendo el mismo. Y donde hay dos o tres congregados en su nombre, Dios va a estar ahí. Pero mejor es que usted venga para que la casa esté llena. Y la casa se llene de la presencia de Dios. Y su familia se llene de la presencia de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros venimos y nosotros nos congregamos. Ese es el principio de congregarse. Que Dios esté, no nosotros. Escuche, el principio de congregarse es que usted y yo vengamos, pero que Dios se manifieste. ¿Qué sentido tiene que usted me vea la rostro a mí el martes y el domingo y usted no sabe nada de Dios? ¿Qué sentido tiene que usted me escuche a mí martes y domingo, pero que usted no tenga experiencias personales con Dios? Usted pierde tiempo y ni se imagina yo. Porque el sentido de la congregación es Dios, no el hombre. El sentido del servicio es Dios, no el pastor. El sentido de congregarnos es la presencia de Dios, que la necesitamos minuto a minuto, todos los días. Ese es el sentido de congregarnos. Por eso tiene que haber un anhelo en nosotros de poder venir a la casa de Dios. Ahora, tercer punto, hay tribulaciones, hay momentos difíciles. Por ejemplo, el versículo 6 dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambien en fuego. El valle de lágrimas, la traducción original dice el valle de Baca, y Baca es un B grande. Así se llamó un lugar que no está registrado en los escritos bíblicos, pero había un lugar que se llamó el valle de Baca, que significaba el valle de lágrimas, y esto traía dolor espiritual. Muchas veces que yo pasamos por valles difíciles, por tiempos, temporadas cortas, medianas o grandes, temporada de llanto, temporada de pérdida, temporada de duelo, temporada de depresión, temporada de incomprensión, temporada de crisis financiera, de falta de salud física, etc. Siempre hay valles que vamos a pasar. Todos ellos son una lección y una prueba para nosotros. El asunto es que el hecho de estar congregándonos y estar en la presencia de Dios, Dios nos va a cubrir y nos va a ayudar a salir de esos valles. La Biblia no dice que usted no va a entrar a esos valles. La Biblia dice y asegura que Dios de ahí te saca. O sea que hay momentos donde usted va a pasar por momentos difíciles, momentos incomprensibles, momentos que usted no quisiera vivir. Hay gente que trata de esquivar esos tiempos. Usted no puede esquivar un proceso. Pero en esos tiempos de lágrimas es donde el congregarnos nos fortalece. ¿Por qué? Porque usted puede confiar en un hermano o en una hermana y decir: ¿sabe usted? Me siento mal. ¿Puedes orar por mí? O tener una petición. ¿Puedes orar por mí? Porque donde hay un cuerpo hay servicio mutuo. Escuche, donde hay un cuerpo hay servicio mutuo. La mano izquierda puede ayudar a la mano derecha y la mano derecha con el dedo chiquito puede rascar el oído. Y las dos manos le peinan la cabeza. ¿Sí o no? Así que hay que romper esa ideología que a mí no me ora nadie, que yo no puedo confiar en nadie. Ese es un principio individualista satánico. En el cuerpo todos somos necesarios y en el cuerpo todos tenemos poder para manifestar a Dios. Todos tenemos poder para manifestar a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que si un hermano necesita de oración, puede en confianza hablar con otro y decir: hermano, por favor, ora por mí. Amén. Usted puede confiar en la oración, de una oración sincera. Claro que puede confiar en sus pastores, estamos para eso, con mucho uso. Pero el asunto es que en el cuerpo, en la ideología o en la revelación de cuerpo, nadie es más que nadie, ni siquiera el pastor. En la mentalidad de la religión, el pastor es un jerarca, es el que está arriba.
En la mentalidad del reino, el pastor está en la misma dimensión que los demás cumpliendo otra función. Por eso aquí en esta iglesia no hay luces para nadie. Las luces se las lleva Jesucristo, el único. Amén o no amén. Porque estamos en un solo cuerpo, son un solo cuerpo, no son varios. Si Dios a alguien lo pone de brazo derecho, a otro de cabeza, a otros de oreja y creo que a nadie de chismoso, entonces cada uno cumple su función. Amén o no amén. Yo debo entender cuál es mi función para poder operar en el cuerpo de Cristo. Cuando no entiendo mi función, me convierto en una uña encarnada. ¿Cierto? Es una uña encarnada, enterrada, a la que duele, esa que pone en el pie y se metió y se infectó. No se convierte en una uña encarnada, sea parte del cuerpo funcional de Cristo. Amén o amén. Hay un peligro para los que no se congregan. Les hablo a los que están en internet y nos pueden estar viendo en algún lugar y usted decidió por X razón no congregarse, de repente le hicieron un daño, le mintieron, lo estafaron, le engañaron, algo le sucedió a usted. Busque un lugar donde se predique la palabra de Dios, busque un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, busque un lugar donde se predique a Jesucristo, busque un lugar donde se adora a Dios, pero no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque el hecho de dejar de congregarnos hace que nos enfriemos. Y cuando el diablo nos haga frío, es más fácil quebrarnos. Es más fácil desatar una sentencia contra nosotros. ¿Por qué? Porque estamos fríos, estamos sin oración, sin dependencia, sin protección y sin comunión. Hay animales, no nos comparamos con los animales en absoluto, pero hay animales que siempre viven y se mueven en manada. Y cuando uno de las manadas se sale, normalmente hay un león, un tigre o un animal feroz que está a punto de agarrarlo. ¿Por qué motivo? Porque se salió de la manada. Muchas veces pasa en el ámbito espiritual igual. Cuando alguien se separa del cuerpo de Cristo, entonces Satanás viene a tratar de dañarlo o hacerle algún mal. Es por eso la necesidad de estar congregados y de buscar la presencia de Dios en ese momento. ¿Qué les parece a los que estamos aquí? Si hoy hacemos un acuerdo con Dios, le decimos a Dios, Señor, desde hoy en adelante, cada vez que yo venga, que hay un anhelo, un deseo vivo en mi interior, de que tu presencia se manifieste, y no que yo venga porque tengo que venir por obligación o por compromiso. Mi hermano, usted no tiene ningún compromiso conmigo, usted lo tiene con el Señor. Entonces, si usted se compromete con Él a asistir, usted va a poder experimentar la presencia de Dios real aquí y cuando usted esté en su casa. Escucha ahora, no es que la presencia de Dios, tengo que aclarar esto por favor, no es que la presencia de Dios solamente se va a manifestar en la iglesia, porque muchos enseñan, ven a la iglesia para que sienta la presencia de Dios. Es una mentira. La presencia de Dios se manifiesta cuando usted lo busca, pero cuando usted viene a la iglesia, usted en el congregarse con los hermanos va a cosechar todo lo que se sembró la semana de búsqueda para Dios. Y lo va a cosechar en resultados, en milagros, en bendiciones, en el manifestar de los dones y en todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer a su favor. Pero el asunto es que cuando estamos juntos, Dios se mueve como iglesia, como Él lo ha prometido. Así que recomiendo nunca deje de congregarse. Nunca deje de decir, ay, hoy me duele la muela, venga cuando yo que aquí va a sanar seguro. Si la presencia de Dios está, la muela se le sana. Si la presencia de Dios está, el dolor de cabeza se le quita. Porque venimos con un propósito sobrenatural, a crear una atmósfera de adoración y a crear una atmósfera de la presencia de Dios. Para ir terminando, en la asistencia, en la comunión, en la convivencia con los hermanos, en el estar juntos, allí también hay restitución. Porque estamos en un cuerpo. Y cuando Dios ve que nuestro corazón está unido, conectado a un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, es ahí donde Dios empieza a desatar también restitución. Hemos hablado que todo el mes de octubre vamos a estar predicando y declarando sobre restitución. Y Dios ha estado haciendo milagros impresionantes. Dios está restituyendo cosas en el término de un mes. Apenas vamos a 18 hoy, si no me acuerdo, y Dios sigue restituyendo cosas.
crea en la palabra, declárela. Como le dije el martes pasado, vuelva a su casa y declare la palabra y diga: en mi casa hay restitución. Mi casa es un lugar apropiado para que Dios restituya todo lo que el enemigo robó por días, por meses, por años. Lo que usted habla y lo que usted cree es lo que sucede. Por eso es que la iglesia tiene poder en la boca. Hay mucha gente que piensa que la iglesia es más poderosa en lo institucional o jurídico que en lo espiritual, y eso es al revés. La iglesia es más poderosa en lo espiritual, porque lo jurídico y lo institucional son papeles de la tierra. Pero la presencia de Dios es un mover sobrenatural que no lo tiene cualquiera en la tierra, lo tiene el cuerpo de Cristo en el Señor. Amén, amén. Entonces usted tiene que declarar que la presencia de Dios está en usted, está en su casa, por lo tanto es restitución. Así que todo ocurre, vamos a estar dándole duro a que Dios restituye todo aquello que le debió a Dios. Pero tenemos que congregarnos. Y en la asistencia y en la búsqueda del Señor, juntos, es donde vamos a ver los mayores milagros. Vamos a ver los mayores tiempos como iglesia. No se pierdan estos primeros tiempos de la iglesia, porque hoy estamos haciendo historia. Mañana estaremos disfrutando de lo que hemos separado. Amén, amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por seguirnos. Escríbanos, manden sus peticiones en oración. De verdad que cuando decimos que oramos es porque oramos. Mande las peticiones y vamos a interceder a su favor por cualquier motivo. Y si usted no se está congregando, le invito a que lo haga en algún lugar a donde usted vive, para que usted pueda ser bendecido, adorar a Dios, escuchar la palabra